Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy leemos 2 de Corintios capítulo 26. Para hoy no solamente leí el capítulo 26, sino también 24 y 25. Puedo sentir cómo la historia se continúa repitiendo una y otra vez. Estos reyes hacían lo que era bien, lo que era bueno ante los ojos de Dios. Pero empezando con Joás, al principio él escuchaba y obedecía a Jehová, a Dios, pero al final de escuchar a Dios pasó a escuchar a los hombres. En el capítulo 25 pasa lo mismo. Él al principio estaba dispuesto a escuchar a los profetas y después no. Y ahora viene este tercer rey. Cuando Usaías mira atrás y ve a sus ancestros, a sus antepasados, si usted mira de obedecer a desobedecer, ¿qué es lo que le causó a él alejarse de Dios? Aquí el autor viene y registra estos incidentes. Y creo que Dios nos está hablando y nos dice, ¿podemos nosotros seguir a Dios hasta el final? Básicamente todos nosotros estamos resueltos a querer hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros alejarnos de Dios? ¿Será que cuando llegamos a ser fuertes y exitosos, eso es lo que nos hace no escuchar? Le pido al Espíritu Santo que nos ayude. Le da un título a este capítulo. Sea que usted prospere o no, sea que usted prospere o no, todo depende de si usted busca al Señor o no. Versículos del 1 al 5, el primer párrafo. Usted prospera porque escucha la voz del Señor. Usías sucedió en el poder a su padre cuando tenía 16 años. Él en un momento estuvo reinando al mismo tiempo con su padre. Quiere decir que él fue testigo de todas las cosas que su padre hizo. Él pudo mirar cómo la nación se había fortalecido. Él podía mirar cómo Dios venía y entregó cómo los entregó a los enemigos, para el tiempo del reinado de su padre. Así que ese fue su punto de inicio. Cuando él llegó a ser rey, él hizo lo que era correcto ante los ojos de Dios. Igualmente como lo había hecho su padre al inicio, su padre Amasías. Entonces, primero aquí se nos muestran las buenas cosas de Usías, porque él miró el éxito de su padre y miró cómo su padre había confiado en Dios. Y en el versículo 5, la Biblia hace una conclusión. Estamos hablando del capítulo anterior, en donde este rey previo había seguido a Dios, pero solamente en los días en que el sacerdote Joiada había estado, mientras estuvo vivo el sacerdote Joiada. ¿Cuál es el tiempo limitado?
de acuerdo al texto bíblico, que fue y que hizo lo bueno el sacerdote, el reino Joás, en el tanto en que Joiada estaba vivo. Ese es el tiempo. Mientras... Y entonces, para hoy yo tengo ese sentimiento. Si hoy nosotros, cuando estamos siguiendo a Dios, si tal o X persona está viva, entonces yo voy a seguir a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros seguimos a nuestro líder de célula, no estamos diciendo que haya muerto, pero quizás un líder de célula es enviado a una iglesia hija. ¿Podemos nosotros aún así seguir a Dios y buscar a Dios? Esto nos recuerda porque Usías hizo lo correcto ante los ojos de Dios en el lado positivo. Él prosperó porque él escuchó la voz del profeta, pero los profetas van a morir. Ellos prosperaban porque tenían una cobertura espiritual, una autoridad. Pero ¿qué pasa si nuestra autoridad, qué pasa si nuestro mentor muere? Quizás superficialmente se mira que nosotros estamos siguiendo a Dios. Pero en realidad, en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es siguiendo a los hombres. Por ejemplo, cuando hay un líder espiritual que usted admira mucho y cuando está fuerte y lleno de fe, pero entonces viene alguna situación, y esa persona, ese líder espiritual que usted admira, tal vez tiene una falla y cae, y entonces usted se debe preguntar a sí mismo, ¿yo estoy dispuesto a seguir a Dios? Es ¿quién es el que da éxito al rey? ¿Es sí mismo o es la cobertura? Entonces, ellos tenían hombre de Dios a su lado para darles recordatorios y si ellos escogían escuchar, iban a ser bendecidos. Pero nuestra situación espiritual no tiene que mantenerse ahí. La clave es que tenemos que tener una relación personal con Dios. No es que cuando tenemos necesidad vamos y buscamos al profeta. Yo estoy muy agradecido porque aquí en la iglesia 611 aquí permiten tener profetas y también para que ellos nos ayuden a buscar a Dios. Nosotros tenemos que vivir de tal forma que buscamos a Dios por nosotros mismos. El versículo 5. Yo también imagino que la vida de... Yo pienso que Dios usa este versículo para motivarnos a todos nosotros, que nosotros podemos ser personas de influencia. Usted puede imaginar que todos aquellos que vengan a su célula, Dios nos va a ayudar para enseñarles cómo seguirlo a Él y también nos va a enseñar a nosotros cómo seguirle. Y nosotros traemos todas estas personas que vienen a nuestra célula para que sigan a Dios y que todos ellos sean exitosos y que escuchen la voz de Dios. Y lo más importante es que busquemos a Dios por nosotros mismos. El segundo párrafo es desde el versículo 6 desde el versículo 6 hasta el 16. Así que tenemos que saber.
Dice en el versículo 6 que él peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabat. Y que inclusive los filisteos trajeron tributos a él. Era muy poderoso Usías. Y aquí se mira que Judá era una nación muy fuerte. Construyó torres y también las fortificó. Y militarmente fue muy exitoso. En el versículo 11 dice, del 11 al 15 dice que él tenía mucha gente. Tenía el ejército, tenía hombres valientes. Y armamento. Versículo 7 dice que Dios le ayudó. Después versículo 13 también dice que estas personas estaban para ayudar. Lo que tenemos que saber es que Dios quien trae esta ayuda, que es Dios quien trae la ayuda. Ya cuando llega fuerte dice, wow, seguro soy tan bendecido, pero el autor nos está recordando aquí que la razón por la cual él es tan fuerte y poderoso, Usías es fuerte y poderoso. Primero, en el versículo 7 nos dice que él fue ayudado. En un versículo nos dice que fue ayudado por Dios. Después dice que le fue ayudado por el ejército. Que dice que tenía guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Así que muchas veces cuando nosotros enfrentamos dificultades, lo primero que nosotros recordamos, por ejemplo, cuando pide un miembro de célula y dice, wow, ¿quién de la comunidad del árbol de la vida me puede ayudar? Quizás sea algún consejo, quizás sean doctores, porque en nuestra comunidad tenemos diferentes personas con diferentes talentos. Y uno piensa quién nos puede ayudar. Y hasta cierta medida, nuestra comunidad es una comunidad muy fuerte. Somos muy fortalecidos y tenemos la presencia de Dios. Pero el autor nos recuerda hoy, a través de esta historia de Usías, que dice en versículo 7, por ejemplo, en versículo 16, primero el autor nos quiere decir que rey Usías tenía o llegó a tener tanto éxito porque tenía ayuda y esa ayuda venía de Dios. Luego nos habla de que en el versículo 15 hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Tercera vez que se menciona la palabra que fue ayudado. Así que los que leen esto en tiempos antiguos, que eran, por ejemplo, los israelitas que estaban regresando del exilio, Dios les está diciendo a través de este mensaje, nosotros podemos hoy construir reedificar la ciudad. Reedificar. No, y esto es gracias a la ayuda de Dios. No tienen que mirar a los líderes.
no sea Esdras o Nehemías. Aquí el autor le está hablando a la gente que está regresando del exilio, que todo esto se puede dar gracias a la ayuda de Dios. Nunca olviden esto, que la ayuda viene de Dios. Y para nosotros, realmente tenemos que aferrarnos a ese hecho de que Dios es nuestra ayuda. Cuando yo leo este capítulo me recuerda de mi crianza. Cuando yo llegué a conocer a Dios, yo empecé a confiar en Él para mis estudios. Cuando mi autoridad me decía cómo estudiar, entonces yo aprendía los métodos de estudio porque yo realmente quería glorificar a Dios con mis estudios. Y el primer examen público que tuve que hacer, yo confiaba en el Señor. Cada día antes de estudiar, yo oraba. Y antes del examen también, yo venía aquí a los devocionales matutinos y yo mantenía diciéndole al Señor, yo confío, yo pongo mis estudios en ti. Así que como en mi casa no había dinero, yo no podía ir a buscar a tutores. Y Dios me permitió experimentar gran gracia. Y la segunda vez que yo Pero la segunda vez que fui a hacer el examen público, esta segunda vez yo no confié en Dios, esta segunda vez yo confié en mí mismo. Y la voz en mi corazón, y había una voz dentro de mi corazón que me decía, usted tuvo un gran éxito la vez anterior, así que esta vez usted puede hacerlo, solo es que no tiene suficiente tiempo, pero pase más tiempo en ello. Esa era mi condición. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros experimentamos éxito, no es fácil para nosotros confiar en Dios, sino que es muy fácil para nosotros confiar en nosotros mismos. No sé si ustedes recuerdan su primer día en el trabajo. ¿Cuándo fue? La primera vez que uno fue a su lugar de trabajo, yo recuerdo que yo me mantenía orando continuamente en lenguas espirituales, porque yo sabía que necesitaba a Dios y que era la guía de Dios. Yo daba gracias a Dios también. Y también le pedí a Dios que estuviera conmigo allá en mi trabajo, en el mercado laboral. Y también yo recuerdo el tiempo cuando yo dejé mi trabajo en el campo secular y no, y no confiaba en el Señor todo el tiempo, sino que en muchas ocasiones confiaba en mí mismo. Así que este capítulo es un gran recordatorio para todos nosotros. En nuestros puntos bajos buscamos a Dios, pero ¿y cuando tenemos todo? Yo creo que Usías, cuando tenía 16 años, él confiaba en Dios. Pero cuando ya reinaba así como rey, pasó de buscar la ayuda de Dios a buscar la ayuda del hombre, especialmente cuando tenía tantos hombres allí para ayudarle. Así que todos nosotros queremos hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, pero no confiemos en nuestras propias experiencias, no confiemos en nosotros mismos y no exaltemos nuestras circunstancias. Aquí en la Aquí en la comunidad del árbol de la vida tenemos que mantenernos contando las bendiciones de Dios. No podemos ver, wow, qué montón de grandiosa gente hay aquí en nuestra comunidad. Tenemos que dar gracias por la ayuda de Dios.
Este tercer párrafo sería: desde versículo 16 al 23. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Es versículo 16. En el texto original, la idea era que cuando él está en el pasado, cuando él estaba en sus puntos bajos, cuando experimentó éxito, y se miraba que su ministerio era lleno de la presencia de Dios, inclusive hasta hasta Egipto se podía mirar el gran poder que tenía él. Pero entonces eso hizo que ahí empezó su caída, porque solo se miraba a sí mismo. Él fue infiel a Dios, al Señor su Dios. Dice que entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Yo no sé si usted tiene alguna pregunta cuando usted lee este versículo. Él era un rey. Él era tan fuerte. ¿Cómo es que él vino y llegó a ser tan infiel y llegó a entrar al templo a ofrecer incienso? La Biblia no nos dice esto, pero yo trato de ponerme a mí mismo aquí y yo digo, ¿soy yo como él? Nosotros conocemos las leyes de Dios tan claramente, pero hay ciertas situaciones en las que nosotros somos negligentes hacia el amor de Dios. Aquí podemos ver el orgullo de Usías. Él quería tomar la autoridad del sacerdote. Dice, yo soy el rey. Dios me ha bendecido. Yo he sido exaltado entre las naciones. ¿Cómo es que yo tengo que ser controlado por los sacerdotes? Yo puedo hacer todas las cosas. Y entonces él decidió ir y quemar incienso en el altar del incienso. Él tenía orgullo en su corazón. Lo que sea que hacen los sacerdotes, yo también lo puedo hacer. Yo quiero mostrarle a la gente que mire que yo soy tan diferente. Y quizás él inclusive tenía esa determinación, porque dice que él se rebeló contra Jehová, porque él se miraba a sí mismo. Para él la ley no era importante. Él definitivamente había leído la ley de Dios. Él debería de saber que quemar incienso es un trabajo de los sacerdotes y que aquellos que traten de venir cerca del altar iban a ser castigados. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Estos varones tenían que ser valientes, porque ellos tenían que pelear contra un hombre muy poderoso. Ellos trataron de parar a Azarías. Ellos trataron de parar a Usías, el sacerdote Azarías y estos 80 sacerdotes. 18, versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Aquí nosotros podemos ver el corazón de Usías. El propósito de Usías es recibir gloria. Lo que él quiere recibir es una gloria mayor. Hermanos y hermanas, ¿será este el corazón nuestro? Sí, quizás nosotros no seamos tan
atrevidos de querer reemplazar, pero hasta cierta medida nosotros aquí tenemos un punto común. Nosotros queremos ser reconocidos. En nuestro corazón hay una voz que nos dice queremos ser exaltados, queremos ser alabados, queremos ser vistos por la gente. Cada uno de nosotros tiene eso en su vida. En el mercado laboral, allá en su lugar de trabajo, queremos ser vistos. Hay mucha gente que renuncia a sus trabajos y renuncian, ¿por qué? Porque no son vistos. Pero en el corazón de Dios, pero en la casa de Dios tenemos también esa actitud. Dios nos ha dado una pieza de tierra que ha sido designada para nosotros cuidadosamente. Pero si queremos ser vistos por otros, y algunos de los trabajos y algunas de las posiciones, wow, uno dice, esos son tan gloriosos, miran a estos líderes. No solo queremos ser líderes de célula, sino que queremos que nuestros miembros de célula también sean líderes de célula y sentimos que entre más gente nos sigue, más gloriosos somos. Pero Dios nos está recordando, tenemos que ser cuidadosos de esta situación de ser orgulloso. Con esta historia, Dios nos recuerda. No solo Usías llegó a ser muy orgulloso, sino que además él no vio las lecciones de su padre o de su abuelo. Él no vio que su padre había caído debido a eso. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes lo apresuraron para que saliera del templo, y el mismo Usías quería salir rápido. Fue solo cuando llegó la calamidad sobre él. Los sacerdotes le estaban urgiendo con amor, pero Usías estaba enojado y de inmediato la lepra le brotó. Ustedes pueden entender que esto es tan real, este castigo es tan real. Él había hecho en toda su vida todo lo que era correcto, y viene y hace un acto incorrecto. Y el versículo de 21 al 23 se habla de el final del rey Usías. Él tuvo que vivir en una casa aislado. Se registra esto. Él tenía lepra. Una vez él fue tan glorioso en el palacio, escogido por Dios, y había hecho lo que era correcto ante los ojos de Dios. Pero porque él quería tener su propia gloria, cuando se fortaleció, él se exaltó a sí mismo, no siguió a Dios hasta el final. Algunas personas pueden decir, wow, pero el castigo de Dios es muy fuerte. Pero este capítulo nos recuerda que tenemos que dar toda la gloria a Dios. No es solamente una oración cuando nosotros damos nuestro testimonio, porque al final siempre decimos toda la gloria sea para el Señor, pero no es solamente para esos tiempos en que damos testimonio. Yo pienso que Dios me está recordando a mí y a cada uno de nosotros no tomar la gloria de Dios. Tenemos que dar la gloria a Dios por todos nuestros éxitos. Él pudo haber caminado el camino correcto y pudo haber sido exitoso en toda su vida,
pero tuvo un final tan patético. Que el Espíritu Santo nos hable a nosotros y que busquemos a Dios y que sigamos a Dios y que le sigamos hasta el final. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy la Escritura nos recuerda, nos dice, Dios le dio a él éxito. Él es Dios quien le dio a Usías éxito. Dios reina sobre todas las cosas. Él puso al sacerdote Zacarías al lado de Usías para que experimentara éxito. El sacerdote Azarías. Dios puso al lado del rey Usías al sacerdote Azarías para que tuviera éxito. Señor, te damos gracias por la iglesia 611, porque Dios permite que el árbol de la vida crezca.
Nosotros sabemos que este es un árbol de la vida plantado por Dios y que ha crecido aquí en Hong Kong y en todo lugar. Y no se trata de qué tan grandiosos nosotros seamos. Así es como dice el pastor Pablo, que decía, yo soy el más pequeño entre todos los apóstoles. Pero aquí hay tantos testimonios. Cada día, todo lo que nosotros experimentamos aquí en el devocional matutino o en los servicios de los domingos, eres tú, Señor, quien nos da éxito. Y eres tú, Señor, quien nos permite experimentar milagros. Y te damos gracias, Señor, por nuestra familia. Eres tú, Señor, quien nos da éxito. Es Dios quien nos ha dado éxito en nuestro matrimonio, en nuestros estudios, en nuestro lugar de trabajo. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces en el versículo 5, y él persistió en buscar a Dios. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. El Zacarías, quien le enseñó a Uzías a temer a Dios. Y entonces Uzías persistía en buscar a Dios. Y cuando usted teme a Dios, entonces Dios va a hacer que usted prospere. Cuando usted sabe cómo temer a Dios, entonces Dios le va a mandar a usted hombres para ayudarle. Así es como Dios le tenía al lado a Zacarías y hizo que Uzías prosperara, y también le mandó le dio un ejército, y él fue grandemente ayudado. Versículo 15, fue ayudado maravillosamente. Así que entremos en el Espíritu, especialmente aquí en nuestra iglesia, en la iglesia del árbol de la vida. ¿Qué tipo de personas Dios le ha enviado a usted para ayudarle a usted, para enseñarle a usted a temer a Dios, a confiar en Dios, y que le haya enseñado a usted a obedecer a Dios, a obedecer a la autoridad? Aquietémonos. Te damos gracias. ¿Hay algún siervo de Dios que le ha enseñado a usted? Así como el pastor Joshua día con día nos enseña a nosotros y nos dice que tenemos que temer a Dios, que obedecer a Dios. Pero ¿qué pasa con nuestros oídos? Nuestros oídos somos es difícil para nosotros obedecer. Dios envió profetas. Dios envía a nuestros líderes de célula para que nos den recordatorios. Dios manda muchas formas. Dios hace muchas. Dios nos quiere recordar a través de muchos medios que obedezcamos, que escuchemos lo que nos dicen nuestro pastor, su esposa Simo. Y cuando nosotros damos gracias a Dios, nosotros venimos ante ti, Señor.
Señor, tú has enviado a las personas A, B, C, D para que nos ayuden a nosotros, para que nos ayuden grandemente. Señor, te doy gracias. Cuando yo todavía estaba trabajando en el mundo secular, en el mercado laboral, cuando, cuando vino el tsunami financiero, yo perdí mi trabajo y yo perdí mi dirección. Pero yo estoy tan agradecida porque tú, Señor, me trajiste a la iglesia 611 y a los devocionales matutinos. Te doy gracias porque es tu espíritu el que me levantó. Y en aquel momento yo tenía a mis anteriores líderes de célula que me invitaron a eso, a que fuera miembro de la célula. Y es así como yo vine a las devocionales matutinos y tú, Señor, me sanaste mi corazón. Y mis anteriores miembros, líderes de célula, me enseñaron cómo seguirte a ti, Señor. E inclusive me motivaron para que estudiara en la escuela bíblica. Y mis profesores en la escuela bíblica me enseñaron y me ayudaron para remover mi orgullo, mi egocentrismo, día tras día. Y ya tengo ahora mi líder de célula, a mis actuales líderes de célula, la pastora Ruby, y que me ayudaron para servir en ANEW. Ustedes pueden usar su teléfono ahora para dar la gracia a aquellos líderes en su vida. Quizás los líderes de célula ya no están allí o ya usted no les siga, pero usted les puede mandar. Usted tiene que darle las gracias. Es usted quien me enseña cómo temer a Dios. No seamos como Usías. Durante los días de Azarías, el sacerdote, Usías buscaba al Señor. Quienes me han bendecido a mí son el pastor Joshua y Simón, quienes me han enseñado a temer a Dios. Es difícil para nosotros imaginarnos sin el pastor Joshua y sin Simón. ¿Usted vendría aquí a la iglesia? ¿Usted vendría aquí, perdón, a los devocionales matutinos? Ellos son los que nos guían a nosotros a seguir a Dios con todo nuestro corazón. Pastor Joshua y Simón, desde el día número 1, ellos nos han dicho, tenemos que escuchar. Tenemos que liderar grupos de célula.
Señor, eres tú quien ha enviado profetas, maestros, pastores, para hablar a nuestras vidas. Y nos han enseñado a temer a Dios, a obedecerle, a escuchar su voz. Te damos gracias, Señor. Tú, Señor, mira nuestras necesidades. Tú miras nuestras necesidades, nuestras debilidades, y tú envías a esta gente para ayudarnos. Así nosotros podemos tener victoria en frente de nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, para buscarte, Señor, para temerte todo el tiempo y no rendirme en el siempre continuar liderando grupos celulares. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando vemos este versículo esta mañana, podemos ver que es un patrón y que se mantiene repitiéndose continuamente a través de toda la línea. Se repite el patrón una y otra vez. Cuando están jóvenes e inseguros, ellos toman la ayuda que viene a ellos. Pero cuando crecen, llegan a ser muy llenos de sí mismos. ¿Cuál es ese denominador común? Que le lleva a todos a ese lugar de destrucción. Es algo común entre todos nosotros también. Y esto es el orgullo. ¿Qué tan a menudo nosotros llegamos a ese lugar del orgullo?
Cuando decimos, ya no le necesito a usted más. Yo no necesito más su ayuda. Yo no necesito más que usted me apoye. Es un lugar tan peligroso para estar. Porque exactamente al igual que como estos reyes, entonces el orgullo se levanta en nuestros corazones. Y que esta mañana examinemos nuestros corazones. Tengamos una mirada profunda dentro de nosotros mismos. Yo he llegado a ser como estos reyes, que he permitido que el orgullo se levante en mi corazón. Así que quiero que encuentre a una persona, abra su corazón y si es orgullo, confiéselo. Pida a Dios que le ayude a usted. Porque nuestro Padre amoroso desea que nosotros seamos libres de esta atadura. Y el poder del orgullo puede ser roto en el nombre de Jesús.
Mm, mm. Podemos decir, tenemos la ayuda de Dios. Así es. Tengo la ayuda de Dios. Y él decía, ¿por qué yo no puedo? Decía el rey, ¿por qué yo no puedo entrar al templo? ¿Por qué yo no puedo ir y quemar incienso? Dios nos ha ayudado a nosotros. No necesitamos los sacerdotes, no necesitamos los levitas, no necesitamos otra gente. Una vez más, meditemos y pensemos, ¿soy yo así? Oh, Dios ya me ha ayudado antes. Oh, no hay nada que yo no pueda hacer. Dios está de mi lado. Y por eso he tenido victoria. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Nosotros todavía no conocemos a Dios, no tememos a Dios, no obedecemos su palabra. Nosotros necesitamos al hombre que nos recuerde, porque cuando el sacerdote nos recuerda, ¿se va usted a enojar? Aquí cuando los sacerdotes le dijeron a Usías que no podía hacer eso, él se enojó y la lepra le brotó en segundos. Dios mandó calamidad. Dios nos recuerda a nosotros. Nos recuerda a través de nuestros subordinados, a través de nuestros miembros de célula, a través de nuestros colegas, a través de nuestros amigos, a través de personas. Y usted pensaba, yo tengo el derecho, decía Usías, de enojarme porque yo soy el rey y Dios está de mi lado y yo soy superior que usted. Usted no está calificado para darme recordatorios a mí. Una vez más, estemos frente a Dios. Quizás el pastor Joshua le ha recordado a usted. Quizás es su miembro de célula o su subordinado y le recuerda algo. ¿Cómo se siente usted? O uno de los colaboradores le recuerda a usted algo. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor y digámosle, Señor, ayúdanos para que podamos aceptar los recordatorios de la gente, de otras personas. No piense, porque Dios me ha ayudado, entonces yo puedo hacer todas las cosas.
Y entonces usted llega a ser infiel hacia Dios. Y entonces cruzamos los límites. Nos enojamos cuando otros nos hacen recordatorios. Aquí dice que Usías se enojó. Y mientras estaba así de enojado, la lepra le brotó en la frente. Fue de repente. Y la palabra de Dios nos recuerda hoy. Tenemos que estar agradecidos porque sobre nosotros tenemos personas que nos enseñan, que nos ayudan. Y también Dios pone personas alrededor de nosotros y también debajo de nosotros para que nos recuerden y no tenemos que pasar los límites que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que nuestro corazón llegue a estar suave, tierno, sensible, para que podamos temer a Dios y entender su palabra y seguir tu palabra, obedecer tu palabra. Y cuando escuchamos la voz de los profetas, tu Señor nos da éxito. Nosotros somos como el rey Usías. No escuchamos a la gente por encima o por debajo de nosotros. E inclusive a veces menospreciamos a las personas. Y cuando somos fuertes, menospreciamos a la gente alrededor de nosotros. Somos muy egocentristas. Señor, trata con nuestro orgullo. Perdónanos, Señor. Hoy ante ti, Señor, estamos determinados para estar todos juntos. Y oren junto conmigo. Hagan una resolución ante Dios. Ponga su mano en su... Ponga su mano en sus oídos. Nuestros dos oídos tienen que estar atentos para escuchar los recordatorios del Señor y lo que la gente nos habla a través de otras, lo que Dios nos habla a través de otras personas. Ponga sus manos en sus orejas y dígale al Señor: Señor, vengo ante ti. Señor, abre nuestros oídos. Nosotros debemos de escuchar y de obedecer las palabras que vienen de nuestra autoridad. Y también tenemos que escuchar los recordatorios de la gente que está debajo de nosotros, sus subordinados. Tenemos, mi Señor, que reflexionar acerca de nuestra vida, si tenemos orgullo en nuestro corazón. Si yo menosprecio a la gente, no escucho tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tengo que escuchar la voz de mis autoridades y también a mis compañeros y también a mis subordinados. Y también tengo que examinar mi corazón y voy a obedecer. Señor, tú revelaste tu palabra a mí hoy. Y yo tengo que celebrarla en mi corazón. Y así voy a recibir gran ayuda de ti, Señor.
Y yo estoy resuelta a seguirte a ti, a buscarte a ti. Y así mi camino va a ser prosperado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor juntos. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a todos aquí. Nosotros somos personas y vasijas que buscamos a Dios. Y cada día nosotros obedecemos la palabra de Dios. No solo escuchamos, pero la vivimos. En el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo para que usted pueda vivir la palabra de Dios. Y así la gente puede mirarle a usted. Y también le bendigo para que nunca le haga falta la ayuda de Dios y la gente que Dios le envía a usted. Le bendigo para que todo lo que usted haga sea prosperado.